Hola, buenas tardes. Estamos en la clase número 5 de Química para el grupo de UNACHI. Iniciamos compartiendo pantalla. Bien, vamos a tratar de repasar este tema que tiene podemos decir que hay debilidades en este tema. Entonces vamos a tratar de trabajarlo en el día de hoy para culminarlo. Bien, vamos a iniciar diciendo cómo se trabaja la tabla periódica. Esto es lo principal, ¿sí? Ok, nosotros tenemos que ir bajo la práctica, porque esto es bajo la práctica, debemos de ir observando qué elementos debemos de reconocer y memorizar. Lastimosamente aquí hay que memorizar muchas cosas. Bien, lo primero que no se nos puede olvidar que la mayoría de las veces el hidrógeno es más 1. Eso no se nos puede olvidar. Repito, el hidrógeno es más 1. Que el oxígeno es menos 2. Vayan anotándolo. Repito, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Que el flúor, estoy en el grupo 7, de la tabla periódica, flúor, el cloro, el bromo y el yodo son menos 1. Básico para esto y hay que aprenderlo. Flúor, cloro, bromo y yodo actúan como menos 1. No estoy diciendo con eso que es la única valencia que tienen, no, pero sí podemos determinarla como una de las más importantes. Tenemos que recordar los metales que no cambian de valencia. ¿Por qué es importante esto? Porque si los reconocemos cuando los vemos en un compuesto, ya podemos determinar algunas cosas que tienen que ver con el sistema tradicional y el sistema Stokes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los metales que no cambian su valencia? Entonces, son los que están ahorita mismo, uy, que toqué. Son los alcalinos que tienen un grupo más, ajá, es que toqué la información que no debía, aquí. Los metales alcalinos, déjenme aquí pararme. Ok, ahí están en chocolatito. Todos ellos tienen una valencia de más 1. Tienen que aprendérselas. Tienen que aprender que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y anoten por allí, aunque no está la plata, también tiene un número de oxidación de más 1. No cambian. ¿Quiénes tienen número de oxidación más 2? Bueno, los que están ahorita mismo en amarillo. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más 2, no cambian. Y anoten por ahí también al zinc, que está aquí en la transición, pero es un elemento que tiene un solo estado, una valencia que sería, en el caso, sería el más 2, ¿sí? Ahora, vámonos con aquí, vamos a ver. Ok, y tenemos que recordar que el boro, el aluminio, el galio, estos tres se usan bastante, son más 3. Repito, boro, aluminio y galio son más 3. ¿Qué quiere decir? Que recordémoslos y tengamos que aprendérnoslo. Recuerden también que el silicio es más 4. El silicio es más 4, ¿sí? Entonces, esas son las cosas importantes que debemos aprendernos. ¿Cómo se aprenden? Bajo la práctica. Después que usted se aprende esto, entonces vamos a irnos a algo más, un poquito más complicado. Por ejemplo, debemos aprendernos, voy a ponerlo en la otra parte de la tabla para que lo podamos observar. Aquí. Debemos aprendernos, después que usted se aprende, ya les dije, los más sencillos, vámonos al cromo, ¿ya? Entonces aquí nos aprendemos que el cromo, su estado de oxidación es 2 y 3. 2 y 3. ¿Eh? Que el manganeso tiene estado de oxidación, ya lo vimos. Varios estados de oxidación tiene el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Que el hierro es 2 y 3. Hierro es 2 y 3. Que el cobalto es 1 y 2. Que el níquel es 1 y 2, si no me equivoco, no, el níquel es 2 y 3, perdón. El cobre es 1 y 2. El oro, que también se deben de recordar, aprenderlo, es 1 y 3. Pero eso se va aprendiendo con la práctica. Por eso es que yo siempre hago el énfasis que se aprendan
estos que están aquí que no cambian, y con la práctica o por matemática, tú reconoces cuál es el otro. ¿Cómo es eso de matemática? Entonces me voy a ir entonces aquí a mi Jamboard para explicarles. Recuerden que tú tienes que dominar la formulación química para entender la nomenclatura química. Miren lo que estoy diciendo. Debemos dominar la formulación química para entender la nomenclatura química. Bien, voy a agregar aquí un tablero entre esto para explicar formulación. Ayer traté de explicar un poco, pero me parece que es importante darle un tiempo a este tema y se lo voy a dar. Entonces vamos a ver cómo se formula. Vamos a volver a repasar esto primero. Entonces la formulación química, si tú la dominas, la puedes utilizar como una herramienta para entender la nomenclatura química. Entonces, ¿cómo dominamos una formulación química? Recuerden que nosotros estamos mezclando iones monoatómicos y también mezclamos iones poliatómicos. Un ion monoatómico está formado por un solo tipo de átomo y el ion poliatómico está formado por diferentes tipos de átomos. Vamos a ver primero los monoatómicos. Ejemplo, si yo tengo aquí dos iones, también recuerden que siempre el positivo va adelante y el negativo va después. Esa es una regla de oro. Entonces vamos a ver aquí, vamos a suponer que yo tengo aquí el calcio. Como está en el grupo 2A, ya yo me aprendí que el calcio es más 2. Y lo voy a unir al oxígeno, que ya me lo aprendí que es menos 2. No podemos olvidar el oxígeno nunca. Ambos números, ojo, no me estoy fijando en la carga, sino en el número. Ambos números son 2. La regla dice, cuando tú formulas, primero el positivo, miren, pongo el positivo aquí, y lo uno al negativo acá. Entonces, cuando tú formulas, si los dos números son iguales, se omiten. Eso ocurre con cualquier número. Si aquí dice 1, 1, usted lo omite. Si aquí dice 3, 3, usted lo omite. Si dice 4, 4, usted lo omite. ¿Vale? Bien. Esto también puede ocurrir con iones poliatómicos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga aquí el litio, que es más 1 porque está en el grupo 1A, y lo voy a unir a un ion poliatómico llamado hidróxido. ¿Ven? El hidróxido es menos 1. Ambos números son iguales y se aplica la misma ley que aplicamos en el que dice que los números son iguales en el que estamos viendo ahorita. Entonces, si ambos números son iguales, solo se une el positivo primero y el negativo después. Y miren que no puse ningún número abajo porque ambos números son iguales. Y trabajé con un poliatómico. Aquí está el poliatómico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando los números son distintos. ¿Qué pasa? Entonces vamos a poner aquí aluminio, que es más 3. Tengo que aprendérmelo. Estoy usando los que quiero que se aprendan para que los puedan comprender. Y tenemos al azufre, que cuando es negativo se llama sulfuro. Todos estos iones, la mayoría de los iones monoatómicos negativos terminan en uro, excepto ¿quién? El oxígeno. El oxígeno se llama óxido. Pero si es el nitrógeno, se llama nitruro. Si es el azufre, se llama sulfuro. Profe, ¿pero por qué se llama sulfuro si él es azufre? Acuérdenme que este nombre viene de la palabra sulfurum, ¿ya? Entonces, por eso que se llama sulfuro. Si es cloro, se llama cloruro. Si es yodo, se llama yoduro. Fluoruro, bromuro, nitruro, les dije selenuro, teluro, ¿ya? Silicuro, ¿ven? Todo terminan en uro, excepto ¿quién? El oxígeno que se llama óxido. Ahora, vamos a lo que estamos. Observen los números, son distintos y no se pueden simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Intercámbialos. Pues. Positivo primero, regla de oro, pones el 2 del sulfuro, se lo pones al aluminio como subíndice, ahora pones el negativo, y entonces el 3 del aluminio pasa ¿a dónde? A el sulfuro. Vamos a hacer esto mismo, pero con un poliatómico. Observen. Voy a mezclar el magnesio, que es un metal. Voy a mezclar lo que es más 2, porque está en el grupo 2. Lo voy a mezclar con el fosfato, que es un poliatómico.
con carga menos 3. ¿Ves? Voy a mezclar aquí PO4 menos 3. Ok, miren. Igual que en el que está al lado, son números diferentes y que no se pueden simplificar. Entonces la regla la mantenemos que dice que vamos a intercambiar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la diferencia es que como es un fosfato y ese es un poliatómico, está formado por fósforo y oxígeno, este 2 que está aquí en el magnesio debe de pasar al mismo bloque de fosfato. ¿Qué hacemos para que pase al mismo bloque? Utilizamos paréntesis de esta manera. Miren, pongo el magnesio, que es el positivo, le agrego el 3 del fosfato. Miren, el 4 no es carga, ojo, la carga está arriba y es 3. El 4 forma parte del fosfato. O sea, es parte de él, no lo puedes quitar. Abro un paréntesis, ubico al fosfato, PO4, cierro el paréntesis y entonces le pongo el 2. ¿Lo ven? Esto lo hago para verificar que la carga que tú estás intercambiando sea propuesta para el fosfato. Y al fosfato se le llama un bloque de 2 elementos. ¿Ven? Entonces, aquí les estoy hablando de 2 reglas que se usan tanto para monoatómicos a mi izquierda y poliatómicos a mi derecha. ¿Preguntas sobre esta formulación y las 2 reglas? ¿Preguntas? Okay. Bien, voy a agregar otro Jamboard porque necesito hablarles de otra cosa. Bien, ahora vamos a ver el caso donde se pueden simplificar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, okay, el azufre tiene una valencia más 6 cuando es positivo. Lo voy a unir al oxígeno que tiene valencia menos 2. ¿Ven? Entonces aquí los 2 números se encuentran en la tabla del 2. Entonces yo simplifico antes de hacer la combinación. Y digo 2 entre 2 a 1 y 6 entre 2 a 3. Entonces esos son los números que voy a intercambiar. Ok, entonces aquí pongo la S que es del azufre. En este caso ya no se llama sulfuro porque no es negativo, es positivo, así que así se llama azufre. Entonces el 1 se lo omito y está aquí al lado del azufre, pongo el negativo que es el oxígeno y le intercambio entonces el 3 que va aquí, ¿vale? Esto ocurre cuando ambos iones se pueden, o sea, ambas cargas se pueden simplificar. Voy a poner una acá. Vamos a suponer que yo tenga, ok, es un poquito complicado con el poliatómico porque tengo 2, 3, ok, número grande, que sea metal. Ok, el manganeso. Bien, manganeso. Ok, aquí tengo un manganeso. Voy a ponerle 4 a este manganeso, M más 4. Y aquí lo voy a unir a un sulfato, que es el SO4 carga menos 2. Igual que el anterior, son cargas distintas, pero aquí se puede simplificar. Entonces yo digo 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. ¿Ven? Simplifiqué. Ahora intercambio el 2 y el 1. Bien, el manganeso va primero porque es el negativo, el positivo, perdón. Como es un 1, lo omito. Ahora tengo un 2 que ponerle al poliatómico que es un bloque. Abro el paréntesis para poder ubicárselo a ambos iones, ambos elementos. Recuerden que ese 4 no lo pueden dejar porque es parte del bloque sulfato. Y pongo el 2 aquí abajo. ¿Ven? Ahora, esto es importante porque, bien, cuando yo veo este compuesto dentro de mi nomenclatura, el MnSO42, yo tengo que acordarme de esto que se hace aquí. Por ejemplo, si yo digo, el SO4 es menos 2, pero aquí no hay número, aquí en el manganeso. Entonces allí hay algo que tengo que analizar, ¿ven? Repito, ¿por qué es importante esta primera parte? Porque cuando usted la analiza, ya usted se da cuenta cuál es la valencia de ese elemento que está cambiando. Ejemplo, yo si veo esto, yo digo, no, el manganeso aquí no vale 2. ¿Por qué no vale 2? Porque el sulfato es menos 2. Si el manganeso valiera 2,
no hubiera números abajo y hay un 2. O sea que no puede ser manganeso más 2. Tampoco es más 3, porque si no aquí hubiera visto un 3 y un 2. Tampoco. Ah, pero es más 4. Claro que sí, porque yo tuve que haber simplificado. Solamente con ver la fórmula, usted se da cuenta si esa fórmula fue simplificada o no. Pasa lo mismo con este óxido ácido. Usted dice, ajá, tengo ese 3. A ver, el azufre es 2, 4 y 6. O sea, no hay un 3. La única manera que esté el 3 aquí es porque hubo una simplificación del 6 y el 2. Ah, este es el azufre más 6. Eso es lo que usted tiene que hacer cuando empezamos a trabajar con la nomenclatura. Hablar consigo usted mismo y decirse esas cositas pequeñas pero importantes. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ok. Para terminar esta parte de formulación, ¿qué más me falta? ¿No? Ya hice todas, cuando son iguales, cuando se pueden simplificar y cuando se combinan. Bien. Recordando entonces que el sistema de nomenclatura tradicional, porque este es el sistema de nomenclatura tradicional, ¿qué hace el tradicional? Se fija en el elemento metálico o el elemento positivo, ¿ok? Eso es lo que hace el tradicional. Se fija en el elemento que está positivo, o sea, el elemento que está primero. Si el elemento positivo no cambia su valencia, no se le pone nada, se le pone como se nombra, de calcio, de potasio, de magnesio, de aluminio. Pero si el elemento positivo cambia, tenemos que usar los sufijos oso para el más chico e ico para el más grande. Ahora, eso si estamos hablando de un elemento que tiene dos valencias, como el hierro, como el cobre, el cobalto, el níquel, el oro. Usted se va aprendiendo eso poco a poco, pero tiene que ir practicando. Regla de oro. Entonces, si el elemento tiene más de dos valencias, ¿quiénes son elementos que tienen más de dos valencias? Los elementos no metálicos como el cloro, el yodo, el bromo, el fósforo, son elementos que tienen más de dos valencias. Entonces, ahí utilizamos el hipo para poner la valencia que tiene menor cantidad, oso, ico y per. En el caso del manganeso lo utilicé como ejemplo porque es el que tiene 5 valencias. Este es un caso excepcional. La mayoría de los compuestos solo llegan a tener de 2, la mayoría, un 10% puede tener 3 y un 5% 4. Este es un caso muy poco visto, donde tiene 5 valencias, más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Entonces la última le ponemos un hipermangánico, ¿ven? Para poder diferenciarla del permangánico. Entonces, en el tradicional, verifiquen eso siempre. Tienen que verificar el metal o el positivo si cambia o no cambia de valencia. Ahora, dentro de la nomenclatura química, ¿quiénes son los compuestos binarios que contienen oxígeno? Escuchen, tienen dos características importantes. Primero, que es binario, o sea, está formado por dos elementos. Y que contienen oxígeno. ¿Quiénes son? Los óxidos y los peróxidos. La diferencia existe en dos cosas. Una, el óxido se puede unir a un metal y se puede unir a un no metal, el óxido. ¿Ya? ¿Con quién? Con su ion O-2. Cuando se une a un metal se llama básico y cuando se une a un no metal se llama óxido ácido. También les comenté que los óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional antes no se le llamaba la palabra óxido, se le ponía anhídrido. La palabra anhídrido proviene del latín, significa sin agua. Es un dato que les estoy dando para que vean lo que la historia hace con nosotros en la nomenclatura y en la química y en todos lados. Ok, los peróxidos es un grupo de óxidos, pero que tienen esta forma que está aquí a mi derecha, que es el O-2, pero tiene un 2 como su índice. Este número no se le puede quitar. Tiene que multiplicársele. Ahora, algo importante de los peróxidos, que es solamente este ion solo se une con metales. No se une con no metales como el óxido. Cosas que diferencian a un peróxido de un óxido. Otra cosa que lo diferencia es que si ese metal tiene más de una valencia,
para hacer un peróxido solo se une a las valencias más grandes, las mayores del metal. Ejemplo, si estamos hablando del cobalto que tiene 1 y 2, no se van a formar nunca peróxidos con el 1 porque es el más chico. Se van a formar peróxidos con ¿quién? Con el 2, que es el más grande. Entonces, esas se llaman los compuestos oxigenados binarios. Ahora, aquí tenemos ejemplos de los óxidos metálicos. Es un oxígeno con el metal. Ahora tenemos que recordar lo siguiente. Veámonos en el metal. En ejemplo, el primer ejemplo es el calcio. Tenemos que verificar y recordar si el calcio es un elemento que se encuentra, voy a verlo acá, es un elemento que se encuentra dentro de los elementos que no cambian. Por supuesto que sí, aquí está, ¿ves? El calcio está en el grupo 2. Así que al estar allí, el tradicional te dice, no me le pongas nada. Nómbralo normal. El stock que te dice, también. No le pongas número romano porque es un elemento que tiene una valencia fija. No necesito que me pongas nada porque ya yo lo conozco. Y el sistemático en realidad no le interesa nada de valencia fija y lo que se fija es en el número que está abajo. En este caso, como es 1 y 1, se le pone el 1 al primero. ¿Ven? Entonces, por eso que se llama óxido de calcio en el tradicional, óxido de calcio en el stock y monóxido de calcio en el sistemático o estequiométrico. Si vemos el plomo, aquí sí hay un cambio, porque el plomo no está dentro de mis elementos que no cambian, ¿ven? Entonces, aquí sí necesitamos reconocer cuál es el cambio que tiene el plomo. Ok, el plomo tiene valencia 2 y valencia 4. Vámonos con eso para acá. Ojo, valencia 2 y valencia 4. Entonces vamos a analizar este señor que está aquí, sin ver lo que está arriba, solo analizando esto. Yo digo, bueno, aquí en el oxígeno hay un 2, pero yo sé que el oxígeno es menos 2. Este no puede ser valencia 2, porque si hubiera sido valencia 2, no tiene ningún número abajo, porque como ambas son iguales, se omiten. Pero como hay un 2 aquí, yo asumo que era 4, porque el 4 me está indicando que hubo se simplificaron, ¿ven? Entonces, por eso que aquí, en este plomo es 4. Ahora, aquí sí me interesa saberlo, ¿por qué? Porque en el tradicional, yo tengo que decirle al tradicional si es el mayor o el menor. En el caso de este, es el plomo más 4, así que es el mayor y termina en ico. Y el plomo viene de la palabra plumbum. Entonces, plúmbico, ¿ven? Óxido plúmbico. Miren que la D no se pone. Cuando se pone el prefijo ico y oso, la D desaparece. Miren el ejemplo del calcio. Como era un metal que no cambia, se llama D calcio. Pero cuando vas a ponerle el ico, no le pongas D. Ponle óxido plúmbico. El siguiente, que es el stock, también es necesario reconocer cuál es el estado de oxidación o valencia del plomo. En este caso es 4. Ojo, aunque aquí me diga que es 2, yo tengo que analizar y saber que no va 2, es 4. ¿Sí? Entonces se llama óxido de plomo 4. Y el último no le interesa saber nada de eso y el sistemático trabaja con lo que dice el nombre, la fórmula que tienes aquí. Sería dióxido de plomo. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hierro. El hierro tiene 2 valencias. Si yo observo los números que están abajo, aquí hubo un intercambio. Entonces, el 3 que está al lado del oxígeno le pertenece al hierro. Entonces, ya yo sé que el hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Esta sería la valencia 3. Al ser la valencia 3, que es la mayor, en el tradicional termina en ico, ¿ya? Férrico. Pero si hubiera sido la más pequeña, termina en ferroso, porque es oso, ¿verdad? En el sistemático, perdón, en el stock sería óxido de hierro 3, porque tienes que ponerle qué hierro es, si es el 2 o es el 3. Y en el sistemático sería trióxido. ¿Dónde sale ese 3? Ese 3 sale del número que está aquí, debajo de lo D, y se le pone la cantidad de hierros que hay, que son 2, di hierro. Aquí les puse un ejemplo que no, ojo, les hablé de eso y les dije que en este módulo, voy a hacerlo un poquito más. Ok, en este módulo no veo que tengan los óxidos ácidos.
No veo, déjenme ver si los veo por aquí. Nomenclatura. Aquí está. No veo los óxidos ácidos, solo veo los básicos, pero igual se los voy a dar como ahí para que sepan y cuando los vean no digan ni que eso no lo di. No, aquí está, ¿ve? El óxido ácido es la unión del óxido, que es el ion óxido, con un no metal. Entonces aquí uní el cloro más 1 con el O2. ¿Cómo yo sé que es más 1? Bueno, porque aquí no hay número, aquí al lado del oxígeno. Quiere decir que van 1. Y el oxígeno es 2. Así que aquí, ¿cómo me doy cuenta que no hay simplificación? Bueno, porque si el oxígeno es 2 y aparece aquí, quiere decir que no se simplificó. ¿Ven? Entonces, son las preguntas que usted se hace en el momento de trabajar nomenclatura. Aquí yo les estoy hablando del peróxido. En el peróxido, recuerden que trabajamos, si el metal tiene 2 valencias, se trabaja con la del mayor. En el ejemplo del aluminio, como solo tiene 3, que es su valencia formal, su valencia fija, lo que hacemos es multiplicar, cuando intercambiamos el -2 del óxido al aluminio, y el 3 pasa para el óxido. Pero ¿qué pasa? Como tiene un 2, tienes que multiplicar ese 2. Es 2 por 3, 6. Esto no nos podemos equivocar aquí con los óxidos. ¿Por qué? Por la manera. Para hacer un óxido hubiera sido Al2O3. Aquí dice Al2O6. Esto me está indicando que este es un peróxido. Ahora, la palabra peróxido se utiliza en el tradicional y en el stock. Profe, pero ¿por qué a este aluminio usted no le puso oso ni ico y no le puso número romano? Bueno, porque en el aluminio, como lo hemos visto aquí, el aluminio, ¿verdad? Dentro de la tabla es uno de los elementos que no cambian su valencia. Y fue lo que yo les pregunté a ustedes, ¿verdad? Y les comenté hace un ratito atrás. Les dije, recuerden trabajar estos elementos, porque con estos elementos usted puede determinar si cambian o no. Y esto es parte de lo que tenemos que recordar. Bien. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Bien. Entonces aquí vimos que la palabra pero... Profe, disculpe, una pregunta. ¿Usted nos va a ayudar a desarrollar la práctica? Sí, mi amor, sí, claro. Eso lo hacemos Ah, hoy y mañana, no te preocupes. Pero sí, eso no te preocupes, que eso lo voy a hacer. Sí, sí. Ok, miren, entonces aquí hablamos los peróxidos. Muy bien, vamos a continuar. Sí, yo voy a cerrar la práctica, pero te estoy dando como la base, por cuando yo no estoy, usted sepa de qué se trata. Bien, yo lo voy a hacer en orden. Esto tiene un poquito de desorden y así no trabajo yo. Bien, sigo con los binarios. Primero, vamos con binarios. Entonces aquí, ¿cuáles son los compuestos binarios hidrogenados? Hidrogenados. Entonces voy a hablar de los compuestos binarios hidrogenados. Los compuestos binarios hidrogenados son los llamados hidruros. Hidruros. Aquí no están en el módulo, pero yo lo voy a dar, porque no sabemos qué puede pasar. Están los hidruros y están los hidrácidos. Son los compuestos y que son hidrogenados y son binarios, hidrácidos. Entonces, miren, los hidruros tienen una particularidad. Los hidruros pueden estar formados por metales, la unión con el metal y con no metal, ¿ok? Con no metal. ¿Qué pasa? Cuando unes un hidrógeno, el hidrógeno con el metal, lo formas de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo les digo? Aquí el hidrógeno sería H-1, ¿ven? Cuando se forma con un metal, repito, el hidrógeno se considera un ion negativo y se llama hidruro, ¿ya? Y es H-1. Por ejemplo, si yo lo uno con un litio que es +1, sería LiH. Miren que está al final, ¿ven? Y es binario. Si yo lo uno con el hierro, que es un metal también, aquí sería FH y tengo que ponerle qué hierro es. Voy a poner que es hierro 2. ¿Ven? Ahora, aquí cuando es no metal, ¿qué ocurre? Con no metal no se une con cualquiera. Aquí se unen con elementos especiales. Ejemplo, yo uno y aquí no se pone, se pone también con -1, mírenlo, ¿ven? CH4.
se une con el carbono, se une con el boro, haciendo el BH3. BH3, ¿ven? Y otro puede ser con el silicio, que sería SiH4. Bien, estos son hidruros. Bien, ¿qué pasa con los hidrácidos? Los hidrácidos, la palabra hidra viene de agua. ¿Ven? Agua. Entonces, para hacer un hidrácido tienes que tener el hidrógeno al inicio, o sea, aquí, +1. Regla de oro. También este hidrógeno no se va a unir con cualquier elemento. Ojo, se va a unir con estos 7 elementos negativos. Se va a unir con el cloro, que es -1. Se une con el flúor, que es -1. Se une con el yodo, que es -1. El bromo, que es -1. Se une con el teluro, que es -2. Se une con el sulfuro, que es -2. Y el selenuro, que es -2. Si yo cuento, estoy uniéndolo con 2, 4, ajá. Estos 7 elementos son los únicos elementos a nivel mundial, o sea, no hay más elementos que forman hidrácidos. La unión de estos 7 iones, aniones, con el H, forman hidrácido, ¿vale? Algo importante que también tienen los hidrácidos, pónganlo por allí, que no se nombran por el sistema Stock. Los hidrácidos, voy a ponerlo aquí en grande, no se nombran por el sistema Stock. Solo se nombran por el sistema sistemático y el sistema estequiométrico. Algo también importante, voy a ponerlo aquí, voy a poner las cosas importantes de los hidrácidos. Los hidrácidos se encuentran en agua, o sea, para hacer un hidrácido vas a unir esta combinación más agua. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como que se encuentra en solución acuosa. En solución, en solución acuosa. ¿Ven? Son reglas de oro para los hidrácidos. ¿Ven? Entonces, es importante eso. Aquí también lo de nombrarlo por el sistema Stock también le pasa a los no metálicos del hidruro. Los no metálicos del hidruro no se nombran por el sistema Stock, solo se nombran por el sistema tradicional y por el sistema sistemático. Anótenlo por allí. Ahora, los hidrácidos cuando están en agua se llaman ácidos, pero si no están en agua, ustedes van a ver ahorita, no se llaman así. Bien, esto es la teoría de los hidrácidos y los hidruros. Ahora voy a nombrarlos, voy a poner un montón de números de aquí para que vean cómo se nombran. Entonces vamos a ver, voy a empezar con, voy a combinarlos, porque eso es lo que uno hace. Uno combina de todo un poquito. Bien, vamos a ver, aquí vamos a poner aluminio H3. Aquí voy a poner CH4. Aquí voy a poner HCl. Aquí voy a poner AGH. Voy a poner aquí SiH4. Y voy a poner aquí H2S. ¿Ven? Ahora voy a nombrarlo por el sistema tradicional, el sistema Stock y el sistema estequiométrico. Bien. Primero tengo que detectar aquí si este es un hidruro metálico o un hidruro no metálico. Bien, ¿cómo me doy cuenta? Uno, el hidrógeno está atrás, está como un ion negativo. Esto me indica que es un hidruro metálico porque está unido al aluminio. Ahora, después que me indica eso, ya sé que la palabra hidruro forma parte de mi compuesto. Ahora, ¿qué más tengo que ver? Si el aluminio es un metal que cambia o no cambia de valencia. Entonces el aluminio es un metal que no cambia, así que en el tradicional me indica que no tengo que ponerle nada. Entonces se llama hidruro de aluminio. Vamos a ver si lo puedo poner aquí con el hidruro de aluminio. ¿Ya? De aluminio. Ok, en el stock, como no cambia, también se llama hidruro de aluminio.
hidruro de aluminio, porque no cambia, el aluminio no cambia, y yo sé que es un hidruro porque ya lo resolví, porque el hidrógeno está hacia atrás y es metálico, hidruro de aluminio. Bien, en el sistemático, observo si tiene números abajo, tiene un número que es el 3. Uy, que le... Voy a ver cómo hago eso ahorita. Problema con estas líneas mías. Ok, voy a intentarlo de nuevo. Mejor. Aquí sería trihidruro, porque tiene 3 átomos de hidrógeno. Trihidruro de aluminio. ¿Ve? Entonces, eso es lo que usted hace. Ok. Vámonos al siguiente. El siguiente sabemos que es un hidruro no metálico. ¿Por qué? Bueno, es un hidruro porque tiene H atrás. Pero el carbono es un no metal, así que es un hidruro no metálico. Al ser no metálico, tienen nombres especiales en el tradicional. Por ejemplo, este se llama metano. Este es el metano. En el tradicional tienen nombres especiales. Por ejemplo, metano, silano, borano, fosfina, arsina. No son todos tampoco. Creo que los hidruros no metálicos son los siguientes. Voy a mencionarlos y después usted lo puede investigar si usted quiere. Borano, metano, silano, borano, metano, silano, arsina, estibina, fosfina. Son como 6 o 7 hidruros no metálicos que tenemos. Solamente. No hay más. Entonces aquí, solamente, en este caso es el metano, no se nombra por el sistema Stock, y aquí se llamaría tetrahidruro de carbono. Tetra porque tiene 4. Tetrahidruro. Hidruro de carbono. ¿Ya? Entonces, en el tradicional, aquí este es un ácido, este es un hidrácido. ¿Por qué me doy cuenta que es un hidrácido? Bueno, porque el hidrógeno está adelante y tengo el cloro, que recuerden que son 7 elementos que tienen que aprenderse que trabaja con los hidrógenos, que sería el cloro, bromo, yodo, flúor, el azufre, el selenio y el teluro. El teluro. Entonces aquí sería ácido, inicia con la palabra ácido. Ácido. Entonces empieza con la palabra clor, de cloro, y todos terminan en hídrico porque tienen agua. Clor hídrico. ¿Ya? Clor hídrico. ¿Ven? Ácido clor hídrico. Los ácidos o los hidrácidos, como se le llama, no se nombran por el sistema Stock. No se nombran. Y entonces, en el sistema tradicional, voy a ponerles una línea aquí para que no tengan problemas con esto, sería cloruro de hidrógeno, ¿ya? Cloruro. Miren que la palabra ácido se fue. En el sistema tradicional no se nombra como ácido, se nombra normal, cloruro, cloruro de hidrógeno, ¿ya? Entonces eso es lo que usted va a hacer aquí, cloruro de hidrógeno. ¿Ven? Entonces, esta es la parte de los ácidos. Ahora, vamos a ver otro. Este es sencillo, este es un hidruro metálico, hidruro de plata. Pero vamos a ver el que sigue, SiH4. Ese se llama silano. Silano. Eso es lo más importante, no se nombra por el Stock. Y acá sería tetrahidruro de silicio. El que viene es otro hidrácido. ¿Cómo me doy cuenta que es un hidrácido? Porque empiezan con H. Miren, aquí están estos dos. Estos dos empiezan con H. Y también es importante recordar que tienen el elemento clave aquí sería cloro, bromo, yodo, azufre. Aquí está el azufre, ¿ves? Selenio. Y, ¿verdad? Entonces, eso es importante para ustedes. Ahora, ¿cómo se llama? Siempre inician con la palabra ácido. Siempre inician con esa palabra, ácido. Entonces, aquí sería ácido. ¿Ya? Ácido. Como es sulfuro, porque viene del sulfuro, se llama sulf, y termina en hídrico. Todos van a terminar en hídrico. ¿Por qué? Porque tienen agua, ¿ya? Sulf hídrico. ¿Ya? Entonces, eso es importante que usted lo reconozca. Solo ocurre... Profe, Ajá. pregunta, entonces, en el tradicional, cuando son ácidos, ¿no se utilizaría los prefijos oso o ico? No, en este no.
Solo se inicia con la palabra ácido porque inician con H. Todo ácido inicia con H, ¿verdad? Y se inicia con y se termina con el hídrico porque tienen agua, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Sí. Bien, continúo. Entonces, cuando es esto, cuando hablamos de el estequiométrico, ya la palabra ácido no se pone, se pone normal, sulfuro. Sulfuro de porque tiene dos, de dihidrógeno. De dihidrógeno. Ay, que me quepa hidrógeno. Disculpen matemática, el español que estoy haciendo lo mal. Eso es lo que ocurre aquí. Y recuerden, en el stock no se nombra. ¿Ven? Esto es lo que pasa con los hidruros. Ahora, ¿qué más? Tenemos, las sales binarias. Sales binarias son otro compuesto binario. Se le llama sales binarias porque están formadas por dos elementos. Siempre va a ser un metal. Hay binarias. Déjenme poner un fondo que me estoy mortificando la vida con estos. Déjenme poner fondo y ok, se llaman sales binarias porque está formado por dos elementos. Ahora, las sales binarias tienen como particularidad, primero, es la unión de un metal con un no metal, más un no metal. Ojo, en una sal binaria no puede existir ni el hidrógeno ni el oxígeno. Esto está claro. Estos dos elementos no están dentro de las sales binarias, ni el hidrógeno ni el oxígeno. Puede estar cualquier elemento menos ellos dos. Entonces, cuando la sal binaria tiene como no metal al flúor, al yodo, que son negativos, al bromo y al cloro, se les conoce como sales aloideas, porque vienen de los halógenos. Se llaman sales aloideas. Les estoy dando algo de teoría allí para que recuerden esto cuando están allá, aloideas. Algo importante también que todos los no metales de las sales binarias terminan en uro, en la terminación uro. Aquí ven, terminan en uro. Y aquí sí se mantiene que en el tradicional, el metal si cambia, termina en oso o en ico, en el stock si cambia, esto se le pone número romano, y en el sistemático se le pone di, tri, teta. Voy a hacer dos ejemplos de la sal binaria porque son bastante sencillos. Ejemplo, voy a unir a el bario, que es el metal, lo voy a unir con el nitrógeno, que es el no metal. Entonces, miren, el nitrógeno es -3, por eso que se lo voy a poner aquí abajo. Y el bario es 2, ¿ven? Aquí lo puse. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en el sistema tradicional? Recordando que el bario es un metal que no cambia. Entonces sería nitruro. Nitruro, ¿ven? El uro aparece allí. De bario, porque no hay un cambio. Nitruro de bario para el tradicional. Entonces, para el stock, ¿cómo se llama? Bien, se llama nitruro de nuevo, nitruro de bario. Como no hay un cambio, porque el bario es un metal que no cambia, no le pongo nada en el stock. Y en el sistemático sería dinitruro. ¿Por qué di? Porque tiene dos átomos de nitrógeno. Dinitruro de porque son 3, tribario. ¿Ven? Eso es lo que pasa con las sal binarias. Bien sencilla trabajarla. Ahora voy a hacer uno donde el metal sí tenga un cambio de valencia. Vamos a hacer uno con el oro. Aquí tenemos el oro. Voy a combinar el oro 1 con el bromo, que también es -1. Ambos son 1. Entonces usted tiene que recordar. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el oro que tengo aquí? Bueno, yo le dije a usted que usted se tiene que aprender de memoria estos que están aquí a la izquierda. Usted se aprende ay, que este está malo.
Y algo malo aquí. Es cloro. Cloro, Cl, disculpen. Ok. Usted se aprende de memoria el flúor, yodo, bromo y cloro. Usted se lo tiene que aprender de memoria. Cuando usted se aprende eso de memoria, entonces usted sabe que si el bromo vale 1 y no hay números abajo, quiere decir que el oro es 1. ¿Ven? O sea, esa es la manera como usted lo trabaja. ¿Sí? Eso es lo que usted va a verificar allí. Entonces, usted dice ahí que el oro es 1. ¿Por qué? Porque no hay número abajo. Y usted se aprendió ese. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, ¿cómo trabajo esto? Bien. El bromo termina en uro, así que es bromuro, ¿verdad? Entonces inicio con eso en el tradicional. Voy a hacerlo con un texto. Aquí pongo bromuro. Ahora sí, el oro tiene 2 valencias. Esta es la menor, 1. Así que, y acuérdense que el oro viene del aurum. Así que es auroso. ¿Ven? Terminando en oso porque es el más pequeño. ¿Ven? Ese es el tradicional. Bien, voy a hacer ahora el stock. Bromuro de nuevo, porque todos terminan en uro. Todas las sales minerales terminan en uro. Así que se llama bromuro de oro. Ahora sí tengo que ponerle de quién es, de oro. Y entre paréntesis pongo el 1. ¿Ven? Y el último sería mono bromuro de oro. ¿Ven? Eso es lo que van a hacer aquí. Preguntas con las sales binarias. Ok, déjenme ver qué más tienen. Tienen hidróxidos, tienen ácidos. Bueno, ya hablé de los hidrácidos. Faltan los oxácidos. Y por aquí veo unas sales que están entre, a ver, está la binaria, ya les expliqué la binaria. Y tienen entonces la ácida, sal ácida. Pero no veo la oxosal. No, voy a explicar la oxosal también. Es importante la oxosal. Ok, bien, miren. Vámonos con los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios básicos son 3. Les explico cuáles son. Está el hidróxido, que son las bases. Estos son los compuestos ternarios básicos. Bien. Están el compuesto ternario base, la base, que es OH. Aquí, este es el hidróxido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante con las bases? Uno, solo se unen a metales. ¿Ve? Solo se unen a metales. Esto es importante para la base. Se unen solo a metales. ¿Bien? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo hacemos una base? Bien, vamos a poner 3 ejemplos de base. Ejemplo, como se unen solo a metales, voy a unirla al galio. Y voy a poner aquí OH porque el galio es 3. Y como el hidróxido es -1, se combinan. Aquí va 3. Ahora voy a unirla voy a unirla al cobre. El cobre. Y aquí les voy a poner que es cobre 2. Aquí es 2. Y le voy a unir al cobre no. Al níquel, perdón. Al níquel. Que sería níquel 1. Voy a poner con el 1. Entonces serían 2. Y aquí como son iguales, se omiten. Ok. ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, que el OH se llama hidróxido básico. Después que usted sabe eso, usted se va al metal y verifica. Bueno, el metal que está allí es un metal que cambia o no cambia de valencia. Eso es importante, que tenemos que trabajarlo. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuéntenme. ¿El galio cambia o no cambia de valencia? No cambia. Muy bien. Eso es básico. Ustedes tienen que recordar eso. Como no cambia, no se le pone ni oso ni se le pone ico. Entonces aquí usted va a hacer esto. Se va a poner hidróxido de galio. Hidróxido de galio. ¿Ves? Para el tradicional. Bien. Después de allí, usted va a poner acá de nuevo para el stock hidróxido
de galio y como no cambia, no se le pone nada. Y el tercero, tienes que ver el número que está aquí después del paréntesis, que es 3, así que es trihidróxido. Trihidróxido de galio. ¿Ven? Entonces, esta es la manera como trabajan en esta parte. Ahora, el cobre sí cambia valencia. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. En este caso estoy hablando de la valencia 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está el número aquí, ¿ves? Entonces aquí sí se cambia y como es la más grande, termina en ico. Así que este señor se llama hidróxido cúprico. ¿Ya? Cúprico porque es cobre y el cobre viene de cuprum. ¿Ya? Entonces, en el stock, perdón, sería hidróxido de cobre, ya se le quita el ico, de cobre en número romano, el número 2. ¿Sí? Y el último, tenemos que ver cuántos cobres tenemos, cuántos hidróxidos, perdón. En este caso hay 2, así que sería dihidróxido. Dihidróxido de cobre. ¿Ven? No tenemos más, así que se queda así. El níquel le pasa lo mismo. El níquel es un elemento que tiene 2 valencias. En este caso, ¿cómo me doy cuenta si es la 1 o la 3? Bueno, vea lo que está abajo. Si hubiera sido 3, reconociendo que el OH es menos 1, entonces que hubiera visto un 3, pero no lo hay. Quiere decir que ambos números tienen el mismo número. Quiere decir que es 1. El níquel 1 es el más pequeño, así que sería niqueloso. Entonces aquí sería hidróxido niqueloso. ¿Ven? Niqueloso. ¿Ven? Entonces eso es lo que usted va a hacer acá. El stock termina en número romano, así que sería hidróxido de níquel y le ponen número romano, en este caso es 1. ¿Ven? Es 1 porque nada más tengo esa valencia aquí, no es la 2. Y por último sería monóxido de níquel. Eso es lo que van a hacer en los hidróxidos, que serían mis primeros compuestos ternarios. ¿Por qué es un ternario? Porque está formado por 3 elementos: el metal, el oxígeno y el hidrógeno. Déjenme verificar algo con la parte de los oxácidos. Ácido fosfórico, lo están formando nada más, son combinaciones de hidrógeno. Déjenme ver una cosa. No les dice nada de aquí. Entonces lo voy a hacer como lo trabajo yo. Aplicaciones. Okay, listo. Eso es lo que tiene que verificar. Bien, voy con los oxácidos. O los oxácidos tienen que prestarme mucha atención. Voy a dejarlos de último porque son los más complicados en sí y eso nunca va a cambiar. Los oxácidos son los más complicados. Me voy primero con las oxosales. Voy a trabajar con las oxosales. La palabra oxosal te está indicando que tiene oxígeno. Oxosales. ¿Ya? Entonces las oxosales vienen de la unión de un metal, ojo, tiene que ser un metal, de un metal con un poliatómico, ¿ya? Con un poliatómico. Entonces, por ejemplo, voy a unir, aquí que tenemos, voy a empezar por uno, qué sé yo, litio, berilio, magnesio, bario, calcio, estroncio. Voy a tomar el estroncio, aquí lo tengo, y lo voy a unir al nitrato, que es NO3 y el estroncio era 2, el nitrato es 1, ¿ven? Aquí está el nitrato. El nitrato sería la oxosal. La oxosal siempre tiene esta forma. Un metal adelante, el no metal en el centro y el oxígeno final. Son ternarios. Ahora, ¿cómo se nombra esto en el sistema tradicional? Se nombra normal. O sea, tú dices aquí, en el sistema tradicional, tú dices nitrato. Nitrato porque este sería nitrato de estroncio, porque el estroncio es un elemento que no cambia. Es estroncio. ¿Ven? Es sencillo, ahí no hay problema. En el sistema stock se nombra también normal porque es un nitrato y el estroncio no cambia. Así que se llama nitrato de estroncio.
estroncio. ¿Qué pasa en el sistema estequiométrico? Aquí la cosa cambia. No, aquí tenemos que calcular el número de oxidación. Entonces yo lo voy a calcular aquí arribita y les voy a explicar cómo se calcula. Bien, el número de oxidación o la suma de los iones de la valencia de un compuesto, dice la regla, que tiene que darte a 0. Entonces yo voy a poner aquí el 0 y empiezo a calcular el número de oxidación. Calculo de esta manera. ¿Cuánto vale el oxígeno? El oxígeno vale -2. Ok, entonces yo multiplico estos dos números que están aquí abajito. 2 por 3, 6. 6 por 2 sería 12. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale el estroncio? El estroncio vale 2. Aquí está el número, más 2. Como no hay número, aquí ya es 2. Ahora, tengo que buscar un número que multiplicado por este 2 que está acá abajo me dé a más 10. ¿Por qué más 10, profe? Bueno, porque más 10 más 2 es más 12. Y más 12 menos 12 es 0, que es la respuesta correcta. Entonces, un número que multiplicado por 2 te da 10, sabemos todo que es más 5. Esto es la manera como uno busca el número de oxidación del no metal. Siempre se busca el número de oxidación del no metal. Entonces, ¿por qué se busca? Bien, ya les explico el por qué. Porque yo aquí, bien, aquí en este, voy ahora a decir cómo se llama. Bien, observen que mi sal tiene dos números, tiene el 2 y tiene el 3. Tú primero nombras el 2 de esta manera. Cuando hay dos números, estos números de acá ya no se llama di, se llama bis. Tú dices bis, guión, tris. ¿De dónde viene el tris? Del 3. Oxo, porque tiene oxígeno. Bis, repito, del 2. 3, porque tiene 3 oxo de oxígeno. Nitrato, porque así se llama el polatómico nitrato. Y ahora aquí vamos a ponerle el 5 en número romano. 5 de estroncio. Estroncio. ¿Ven? Repito. Bis, porque tiene 2. Tri, de 3 oxonitrato, se llama el compuesto, el poliatómico, perdón. 5, que es la valencia que yo calculé, de estroncio. ¿Ven? Voy a hacerlo ahora con un metal que cambie de valencia, para que lo vean. Vamos a tomar el cobalto. El cobalto tiene valencia 2 y valencia 3. Voy a unirlo al SO4, que es el sulfato. Ambos voy a ponerle la valencia 2. Miren que no tiene ningún número abajo, excepto el 4, que es parte del bloque sulfato. Entonces ahora inicio ubicando. Ya sabemos que el cobalto tiene dos valencias. En este caso sería sulfato. Y como tiene dos valencias, sabemos que esta es la 2, que es la más chica, sería sulfato cobaltoso. ¿Ya? Sulfato cobaltoso, porque es la más pequeña. La más grande es 3. Si hubiera visto un 3, ustedes van a ver que hay un número 3 en paréntesis, pero aquí no está. Entonces, ¿cómo se dice este señor en el stock? Sulfato de cobalto, y se pone en número romano el número 2, que es la valencia en este caso. Ahora, ¿qué hago yo en el sistemático? Vuelvo a calcular el número de oxidación. En este caso no está el paréntesis, que es más sencillo. Pongo un 0 siempre aquí. El oxígeno vale -2. Y yo digo 4 por 2, 8. Ahora, el cobalto yo sé que vale 2. Ahora, un número que multiplicado, miren que aquí no hay paréntesis, así que aquí es 1. Un número multiplicado por 1 te da 6, sería más 6. Ok, voy a ponerlo en rojo, disculpe. Voy a ponerlo en rojo para que se den cuenta. Más 6, que es lo que vale el azufre, más 2 es más 8, menos 8, 0. De ahí proviene esto. Entonces, me voy acá ahora. Me voy aquí, edito y digo, bueno, tetra. ¿De dónde viene la palabra tetra? Tetra porque son 4. Tetra, oxo porque son 4 oxígenos. Sulfato, ahora le pongo en paréntesis 6 en número romano de cobalto. ¿Ves?
Tetraoxosulfato 6 de cobalto. Preguntas. Ok. ¿El 2 de dónde salió del cobalto? Ajá, la valencia del cobalto es 2 en el stock, sí. Sí. Bien, voy con la más difícil. Este que voy a explicar es el más complicado de todos los sistemas, que son los oxácidos. Voy a tratar de que lo comprendan. No lo voy a negar, es complicadito. Tiene mucha teoría que tienes que aplicar. Entonces, vamos a hacer oxácido. Oxácido quiere decir que tiene hidrógeno, porque para hacer un ácido tiene que iniciar con hidrógeno, oxácido, y tiene oxígeno. O sea, vamos a tener un compuesto de esta manera. H, y aquí vamos a unirlo con un poliatómico. Puede ser cualquier poliatómico que tiene un metal, que es la X, y la O. Esto forma un oxácido. Ahora, los oxácidos tienen cosas muy, pero muy particulares. Voy a iniciar con 2 para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Por ejemplo, tengo aquí el H2SO4 y tengo aquí el H2SO3. Ok, lo primero que tenemos que ver, ¿de dónde sale el SO4 y el SO3? Bueno, el SO4 se llama sulfato. Voy a ponérselo aquí bajito, sulfato. Sulfato, el SO4. Y el SO3 se llama sulfito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un ácido y estás en el tradicional, miren lo que ocurre aquí. Voy a escribirlo porque esto sí es importante que lo conozcan. En el tradicional, ¿qué te dice? Bueno, como inicia con H, se llama ácido. Okay, le vas a poner ácido aquí. Como inicia con H, se llama ácido. Ahora, el que termina en ato, miren, el que termina en ato, ahora va a terminar en ico. Miren cómo cambia. Y el que termina en ito, va a terminar en oso. Miren lo que dice el tradicional. Teoría. El que primero que termina, como empieza con H, se llama ácido. Ahora, como el que termina en ato, va a terminar en ico. Y el que termina en ito, va a terminar en oso. Así que este señor se llamaba sulfato, ahora se llama sulfúrico. Porque tiene que terminar en ico. Sulfúrico. ¿Ves? Ok. Eso es una parte. Y aquí sería ácido, porque inicia con H. Aquí sería ácido. Pero como era hito, ahora va a terminar en oso, sulfuroso. Sulfuroso. Eso usamos solamente para el tradicional. ¿Qué pasa en el stock? El stock necesita tener el número de oxidación del centro. Entonces lo vamos a calcular. Tú dices aquí menos 2, porque siempre el oxígeno es menos 2, y dice 4 por 2 menos 8. El hidrógeno es más 1. 2 por 1 más 2. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 1 te dé a 6, que sería más 6. Aquí ya sacamos el cambio. Ahora, ¿qué dice el stock? Ok, inicio con la palabra ácido. Miren, en el stock iniciamos con el ácido. Ácido, pero ¿qué pasa? Para el stock todos, no importa si sea ato o ico, terminen en ico. Anótenlo por allí. En el sistema stock, los oxácidos, todos van a terminar en ico. No importa si es ato o ito. Siempre van a terminar en ico. Entonces, iniciamos poniendo la cantidad de oxígenos que tiene. Tetraoxo, ¿ven? Tetraoxo porque tiene 4. Tú pones aquí tetraoxo, tetra de 4, oxo, y aquí vas a poner sulfúrico. Sulfúrico. Y entonces le pones el número romano 6. ¿Eh? Tetraoxo sulfúrico 6. Vamos a hacer el siguiente acá. Vamos primero a calcular el número de oxidación. Aquí en menos 2.
aquí es menos 6, porque 2 por 3 es 6. Aquí es más 1, aquí es más 2. Aquí el azufre vale 4. 4, ¿eh? Más 4 más 2 más 6. Menos 6, 0. Así que aquí el azufre vale 4. Y puse 6. Voy a cambiarlo. Aquí vale 4. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Iniciamos con la palabra ácido en el stock. Ácido, pero ahora no son 4, ahora son 3, así que es trioxo. Trioxo, y todos terminan en ico, así que es ácido trioxo sulfúrico. Sulfúrico, y aquí en número romano el 4. Bien. ¿Qué pasa en el sistemático? El sistemático no le va a poner ico, le va a poner ato a todos. O sea, todos van a ser sulfatos, o van a ser nitratos o bromatos. Entonces aquí sería, ya la palabra ácido en el sistemático no se usa. En este sería tetraoxo. Tetraoxo, sulfato, tetraoxo, sulfato. Entonces ponemos el número 6. 6 de, y son 2 hidrógenos, así que es de dihidrógeno. ¿Ya? En este sería trioxo, porque tiene 3. Trioxo, recuerden que todos son sulfatos. Sulfato, este es 4. 4, según el número de oxidación, de dihidrógeno. De dihidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahí está. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Podría repetir de nuevo el sistemático? Ok, en el sistemático la palabra ácido se omite ya. La palabra ácido no va. ¿Ya? Entonces, se inicia con la cantidad de oxígenos que tiene. Voy a iniciar con el primero que tiene 4. Entonces, miren cómo lo que hago. Voy a poner aquí el cursor para que lo puedan ver. Aquí tiene 4, por eso es que se llama tetra. Tetraoxo porque tiene 4. Ya no se pone ni ico ni oso, se pone ato, sulfato, porque esto es un sulfato. Tetraoxo sulfato, paréntesis, y pones cuánto vale el azufre, en este caso 6, de, como son 2 hidrógenos, de dihidrógeno. En el que sigue es trioxo, porque solo hay, ¿cómo te digo? Solo tenemos 3. Sería trioxo. Recuerda que todos van a terminar en ato, sulfato, nitratos, bromato. Entre paréntesis se pone el 4 de, y como tiene 2, de dihidrógeno. ¿Sí? Bien. Vámonos ahora a su práctica. Aquí está. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Se me fue. Vamos a buscarla y tratar de resolverla en lo que nos hace falta. Pongan atención cuando la resolvamos para que se la puedan llevar. Bien, aquí iniciamos con el estequiométrico, seguimos con el stock y terminamos con el tradicional. Entonces voy a tratar de hacerlo aquí. Bien, la primera es una sal binaria. Es una sal binaria, ¿ya? Entonces aquí se llama sulfuro. Sulfuro y el sodio es un metal que no cambia, así que no se le pone nada en el, perdón, aquí es mono, porque es el sistemático primero. Mono sulfuro de sodio, ¿ven? Entonces déjenme ver cómo hago para cambiar. No tengo chance. Ok, entonces este sería en el estequiométrico, que es el que usa monoditrita. En el stock, como el stock no tenemos, en este caso, el sodio es un elemento que no cambia, monosulfuro de disodio, disculpen, aquí está el di, ¿eh? Déjenme ir para atrás. ¿Por qué es di? Porque tiene 2
2 sodio. Es más, le puedo poner sulfuro de disodio. Ese es en el estequiométrico. En el STOT, como el sodio no tiene más de una valencia, se pone sulfuro de sodio. Sencillo. Y en el tradicional, como también no tiene una valencia, estoy hablando de el sulfuro de sodio. ¿Sí? En este caso todos son iguales. ¿Por qué? Porque nada más tienen una valencia. ¿Ves? El siguiente también es lo mismo. No lo voy a hacer porque es lo mismo. Fluoruro de, como nada más tiene una valencia y es una sal, nada más le ponemos una valencia. ¿Lo ves? Me voy ahora a la que sigue, que aquí, ¿qué ocurre? Bueno, aquí el cloro sí tiene, el flúor, perdón, el hierro tiene varias valencias. En este caso, ¿qué valencia estoy viendo allí? A ver si me ayudan. El hierro, ¿cuál sería? 2 o 3 allí. ¿Qué ustedes creen? Recordando que el cloro es 1. Entonces, el hierro allá, el hierro allí, ¿qué es? ¿Es 2 o 3? ¿Qué me dicen? Péguenla para ver. Pónganme ahí en el chat, ¿qué sería? ¿Es el número? ¿Qué me dijeron? Muy bien. Entonces se llama, en el estequiométrico se llamaría cloruro de hierro, porque es el tri de esos dos que están allí. Bien, entonces, ¿cómo se llama en el stock? En el stock, recuerden el número romano, sería cloruro de hierro, y entre paréntesis ponemos el número romano que sería el 3. ¿Ven? Y en el tradicional, recuerden que tiene que ver mucho si es oso o es ico. El hierro tiene 2 y 3. En este caso es 3, así que es el mayor. Se llama entonces cloruro fe. Acuérdense que viene de ferrum. Cloruro férrico. Férrico. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se hace. Se busca, y recuerden esa parte. El cobalto también sería como el ejemplo del hierro, porque el cobalto tiene 2 valencias. Hay que buscar cuánto vale el azufre, el sulfuro, para saber si el cobalto es 1 o es 2. En el caso del calcio con cloro también es una sal binaria y el calcio solo tiene una valencia. Así que aquí yo no tengo que hacer mucha cosa. Tengo que poner solamente de calcio en el stock y de calcio en el tradicional. ¿Sí? Entonces continúo. Aquí sí tengo una oxosal. ¿Por qué sé que es una oxosal? Porque tiene metal, tiene un no metal y tiene oxígeno. Entonces es una oxosal. Entonces voy a trabajarla. En el estequiométrico, recuerden que es donde se trabajan los números romanos. Entonces voy a hacerlo aquí. Voy a calcular el número romano de esta sal primero. Entonces, voy a hacerlo aquí en directo. Entonces yo digo aquí 0. Y digo, el oxígeno vale menos 2. Ahora, 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Aquí ven. Ahora, el plomo vale 2. El plomo no vale 2 aquí. Miren, aquí viene la cosa de las ¿cómo les digo? De las simplificaciones que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que el sulfato es menos 2. Y aquí no está el menos 2. Aquí el plomo vale 4. ¿Ya? Vale 4. Ahora, un número multiplicado por 2 que te dé a 12, porque 12 más 4 es 16, sería más 6. Así que el plomo te dice que es más 4 y el azufre aquí es más 6. Más 6. Ese es el número que va a ir acá entonces. Entonces aquí le pongo. Vamos acá. Ponemos texto y vamos acá. Decimos bis, porque tiene 2. Bis guión tetra, porque son 4 tetra oxo, sulfato, entre paréntesis, 6 de plomo.
¿Ve? Entonces, ese es el nombre en el sistema estequiométrico. Aquí no me va a caber, voy a tener que hacerlo. Ok, voy a hacerlo aquí. En el stock sería sulfato de plomo, y entre paréntesis tengo que poner que es 4. 4. Y en el tradicional sería sulfato, y como es el más grande, es el sulfato plúmbico. ¿Ya? Es el sulfato plúmbico. ¿Ve? Entonces, esa es la manera. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, el siguiente es un hidrácido. Es un hidrácido porque tiene hidrógeno y tiene cloro y es binario. O sea, los hidrácidos, recuerden que se nombran por el sistema Stock y el sistema tradicional, no por el sistemático. Entonces, aquí en el estequiométrico se llama cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Pero aquí no se nombra, voy a poner una línea, no se nombra. Y después sería entonces en el tradicional, empiezan con la palabra ácido, porque tiene H. Ácido, clor, porque es cloro, y terminan siempre en hídrico, porque tienen agua. Ácido clorhídrico, ¿ven? Entonces, así es como se nombra el caso de un hidrácido. Los que siguen son muy particulares. ¿Por qué? Porque son de los iones cloratos. Pero miren que tengo el ClO, el ClO2, el ClO3 y el ClO4. Este es hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Esos son los iones Cl. Repito, el primero es hipocloroso, el segundo es cloroso, el tercero es clórico y el cuarto es perclórico. ¿Ven? Entonces vamos con el sistema estequiométrico. En este sistema recuerden que tenemos que calcular el número de oxidación. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular el número de oxidación. Me voy aquí, porque es un oxácido. Entonces aquí le pongo 0, 0. El oxígeno es menos 2. El hidrógeno es más 1, así que el cloro aquí vale más 1. ¿Ya? Voy a cambiar eso, que esos colores no se ven bien. Voy a borrar primero y a volverlo a hacer. Ay, ¿qué hice? Borré el... Déjenme ver, que borré para que se queden con eso. Ahí está. Ok, tengo que borrar esto con cuidado. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ay, me lo llevo. Okay. Aquí está. Ok, voy a ver qué hago para no... Bueno, ahí se ve que es 2. Me voy a quedar así mejor porque si no, me lo borro. Entonces, miren. El cloro es más 1. ¿Ven? Entonces, con eso me voy a empezar. Bien, voy con el texto. El texto aquí y digo, bueno, aquí sería, miren que no hay número en el oxígeno, así que es oxo. ¿Ven? Porque no hay número. Oxo y todos terminan en ato en el sistemático. Clorato, oxoclorato, entre paréntesis, el 1 que calculamos ahorita de hidrógeno. ¿Ya? Ese es en el sistema, en el estequiométrico o sistemático. En el stock sería ácido, porque inicia con la palabra ácido, ¿verdad? Oxo, porque nada más uno, o monóxido, como quieren, pero puede ponerse oxo. Clórico, recuerden que en el stock terminan en ico, clórico, y entre paréntesis ponen el 1, ¿ya? Y en el tradicional sería ácido, ¿ven? Y recuerden que si este es hipocloroso, ajá, aquí disculpen, aquí como es hipo, no está bien, clorato y oxoclorato, ok. Aquí sería hipo, acuérdense que si este es hipocloroso, terminan en, eso es, perdón, este es hipoclorito, perdón, entonces ahora terminan en hito, lo vas a parar por oso, así que este es hipocloroso. Hipocloroso, ¿ven? Este es el ácido hipocloroso, porque termina en hito.
Y el ato, este sería el hipoclorito, perdón, hipoclorito. Ya veo si lo pongo aquí. El siguiente, no estoy tapando el cloro aquí. El siguiente, voy a hacer entonces acá para no terminar, voy a hacer el cloro, el que está aquí, que es el ácido que termina en ico. Este es el ato, perclorato, y este es el clorato. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, el 3, vamos a hacerlo para el sistemático primero. Voy a volver a tomar y voy a volver a reconocer cómo se trabaja el número de oxidación. Entonces digo aquí, voy con el 10. Aquí es 0. ¿Ok? Este es menos 2. Aquí sería menos 6. Aquí es más 1. Entonces, el cloro vale aquí, en este vale más 5. Porque 5 más 1 es 6, menos 6, 0. Ok, entonces sabiendo eso, ahora me voy a, repito, aquí primero es el estequiométrico. Entonces digo, trioxo, porque tiene 3, trioxo, ¿ven? Clorato, porque todos terminan en ato en el sistemático, clorato. Ahora es el elemento 5, así que pongo 5 de hidrógeno. ¿Ven? Ahora voy con el otro. Sería ácido, con el stock ácido, tiene 3. Trioxo clórico, todos terminan en ico en el stock clórico. ¿Ya? Y en número romano pones el 5. ¿Por qué no pones hidrógeno? Porque la palabra ácido te indica hidrógeno. Entonces en el tradicional sería ácido, ¿ya? Ácido. Y este señor, este es el clorato. Ojo, clorato. ClO4 es clorato y el ClO3 es clorato y el ClO4 es perclorato. Van a cambiar el ato por el ico. Entonces este es ácido clórico. ¿Ya? Ácido clórico. Entonces esta es la manera como se trabaja. Esta es la más complicadita que hay de todos ellos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos mucha teoría que aplicar. Bien, continúo. Continúo con esta práctica. Déjenme ver si la puedo bajar. Voy a intentar bajarlo acá. Uy, no me deja. Ok, ya sé qué tengo que hacer. Eliminar esto. Bien, creo que ahora sí la puedo bajar. Ok, estos que quedan son hidróxidos, óxidos, hidruros. Bien, no son tan complicados como los ácidos, pero voy a hacer algo. Necesito borrar entonces porque no me va a dejar. Voy a ver cómo hago ahorita. Aquí, voy a buscar un hidróxido. Aquí tengo 2 hidróxidos que puedo trabajar. Miren, aquí el primer hidróxido es el del plomo. Voy a hacer el cobre. A ver. Voy a hacer el plomo mejor. El plomo aquí es 2, así que es el más chico. Entonces, aquí sería, estoy hablando del sistemático, sería dihidróxido de plomo. ¿Okay? En el stock es hidróxido de plomo, y tengo que poner el número romano, que es el 2. Profe, porque aquí es 2. Bueno, porque usted ve que el hidróxido tiene menos 1. Así que aquí tiene que ser el 2 o puede ser 4. En este caso es 2. Y el otro sería hidróxido, como es el más pequeño, ponerlo en menor. Como es el más pequeño, hidróxido plúmbico y el otro es plumboso. Aquí. Plumboso. ¿Ven? Eso es lo que se hace acá. O sea, se trabaja con respecto a lo que conocemos. ¿Ven? Bien, preguntas aquí. ¿Preguntas aquí? ¿No hay consultas? Bien. Voy a ver si puedo borrar para entonces continuar abajo. Continuar abajo. Ok, entonces
Vamos abajo. Ok, entonces corro aquí. Bien. Vamos a ver abajo, quedamos en los hidróxidos. Ok, aquí los podemos ver mejor. Ok, miren, tengo aquí óxidos y tengo, miren que el último es un hidruro, ¿ya? Aquí también los dos últimos son hidruros. Miren el 22. El 22 tiene una particularidad. ¿Qué número tiene el manganeso? Entonces tenemos que hacer lo que yo conozco como un análisis, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para hacerlo. Aquí dice que este compuesto, el número 22, es así. Es MnO2. Ok. Analizando este compuesto, tenemos que reconocer que el O tiene carga -2 y no está aquí en la Mn. Así que aquí hubo una simplificación. Para que esto ocurriera, MnO2, el manganeso debe valer 4. ¿Ya? 4. Porque al tener -2 aquí, se simplifica y me sale el 2 que está acá. ¿Ven? Entonces ahora, ¿cómo se nombra este señor en el sistema estequiométrico? Normal. Dióxido de manganeso en el estequiométrico. Manganeso. En el sistema Stock se llama óxido de manganeso y tienes que poner cuál es el número de valencia, que sería el número 4. Entonces sería 4. ¿Ves? Y en el sistema, en el tradicional sería óxido. Entonces miren, recuerden que el manganeso tiene varias valencias. Tiene valencia 2, valencia 3, valencia 4, valencia 6, 6 y valencia 7. ¿Ven? Entonces, en este caso, estamos hablando de las 4. La primera se llama hipomanganoso. La segunda se llama manganoso y esta es mangánico. Entonces, él es óxido mangánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es uno de los más grandes. Bien, ¿cuál quieren que les haga que hace falta y que usted lo ve complicado? Cuéntenme. ¿Cuál les parece? Y que, profe, mire, hágame el 20 y tanto, el 13, el 15, ¿cuál? ¿Ninguno les interesa? Profe, de allí de la 16 hacia abajo son los más simples, ¿verdad? O sea, los que supongamos el 16 sería en el estequiométrico trióxido de dihierro. Ajá. Ah, ok, ajá, ok. Son los más sencillos. El 21, dicen por acá, vamos a hacer 21. Ah, ok. El 21 es un peróxido, porque tiene 2,2. ¿Cómo me doy cuenta que es un peróxido? Bien, miren. Ajá. Ok. Aquí tengo H2O2. Para hacer un óxido, el hidrógeno tiene que ser +1. Y si usted ve, aquí tiene un 2. Quiere decir que este 1 fue multiplicado por el 2. Este es un peróxido. Aquí en el que estamos ahorita, que es el estequiométrico, se llamaría dióxido de dihidrógeno. Dióxido, recuerden que en el estequiométrico no se utiliza la palabra peróxido. Se usa la palabra dióxido de dihidrógeno. Hidrógeno, ¿ya? En el stock sería peróxido de hidrógeno. Como el hidrógeno no tiene cambios, sería peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Igual que en el tradicional, como el hidrógeno es un elemento que no tiene cambios, sería peróxido de hidrógeno. Sí, son los más sencillos. ¿Algún otro? ¿Algún otro que les hace falta?
Bien. ¿Cómo sería el 23? Ajá, muy bien. El 11, dice un compañero. Ok, el 11. El 11 no lo acabo de hacer. Déjame una cosa. Y el 12. Ok. Creo que el 11. Ah, no, yo hice fue dale. Voy a hacer el 11, 12 y el 23. Ok. El 23 es un hidruro. Un hidruro porque tiene la H al final y es un hidruro metálico. Es bastante sencillo. El 23 en el estequiométrico ven que no hay números abajo. Así que se llama monohidruro de potasio. Así. Monohidruro de potasio. En el stock reconocemos que el potasio es un metal que no tiene valencia, no hay un cambio, perdón. No es que no tenga, la valencia es fija, entonces no se le pone número romano, se llama hidruro de potasio. Y en el tradicional, como el potasio tampoco cambia valencia, se llama hidruro de potasio. ¿Vale? Voy con el 12. Fíjate que está aquí, voy a borrar acá. 12. Déjenme borrar. Bien, entonces miren, vamos a hacer el 11 y el 12. Ambos son de los más difíciles. Ambos son oxácidos, ¿ven? Ahora, el ClO4 se llama perclorato. Perclorato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de oxidación. Voy a hacerlo aquí. HClO4. Esto tiene que darme igual a 0. Esto es menos 2. Entonces, quiere decir que 4 por 2, esto es menos 8. Aquí es más 1, que es el hidrógeno, y entonces el cloro vale más 7. ¿Ven? Ok, entonces, ¿cómo se llama en el estequiométrico? Se llama tetraoxo. Tetra, porque son 4. Tetraoxo. Y recuerden que todos en ellos terminan en ato, así que es tetraoxo perclorato. Perclorato. ¿Por qué es perclorato, profe? Porque el cloro tiene 4 valencias. Tiene esto, el primero es hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Se llama tetraoxo perclorato 7 de hidrógeno. De hidrógeno. Ese es en el sistemático. En el stock le ponemos la palabra ácido para saber que empieza con H. Ácido. Recuerden que en el stock terminan en ico. Ácido tetraoxo. Tetraoxo perclórico. Porque terminan en ico siempre. Perclórico. Y entre paréntesis 7. Y en el tradicional se llama ácido. Ácido. Entonces aquí, como termina en ato, ahora va a terminar en ico. Así que es ácido perclórico. ¿Ya? El 12 también es un ácido. Voy a ver si lo puedo hacer aquí. H2SO4. H2. Ese yo lo hice ahorita allá. Aquí es 0. Aquí es menos 2. Aquí es más 1. Y 2 por 1 es más 2. Voy a ponerlo por aquí. Aquí es menos 8. Aquí es más 6. Sería tetraoxo. Voy a ponerlo aquí. Tetraoxo. Eso es sulfato. Sulfato. Y es el número 6. 6 de dihidrógeno. De dihidrógeno. ¿Ya? En el stock sería ácido, dicen con la palabra ácido, tetraoxo, porque son 4, tetraoxo, recuerden que todos terminan en ico, sulfúrico, sulfúrico, y aquí es 6.
Y en el tradicional sería ácido, y era ato, pero va a terminar en ico, ácido sulfúrico. ¿Ven? Y les voy a decir un chiste para ver si me la agarran. Dice que hay un ácido que se llama ácido un placer. ¿Qué significa eso? ¿Lo entendieron? Los chistes químicos. Ha sido un placer. ¿Lo agarraron o no agarraron? ¿Ah? ¿O están dormidos? Tienen que agarrar los chistes químicos. Bien, preguntas. Preguntas. Uy, me vine. Preguntas. Los más complicados son los ácidos. Pero los demás, son óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, que terminan en ico, también tienen un grado de complejidad, tienen que recordar eso. Y que no se nombran por el stock. ¿Ya? ¿Preguntas? Aquí tienen. Tengo preguntas, muy bien. Ok, bien. Sí, ya alguien se rió. Es un chiste químico. Nosotros los químicos tenemos que reírnos de estas barbaridades. Así que tenemos que hacerlo. Bien. Entonces, con esto termino la nomenclatura, que es un tema que yo sé que a ustedes bastante complicadito. Aquí tienen la aplicación de estos elementos, ¿verdad? ¿Dónde se aplican en la vida? Léanlos. Ejemplos de compuestos iónicos que alivian dolores y todo lo demás. Esto es teoría, ¿no? Aplicada a los que a los iones. ¿Ven? Entonces hay que leerlo. Iones, la fotosíntesis, cómo es lo complejo. Entonces, el jueves que nos vemos, iniciamos con las reacciones químicas y la estequiometría. Necesito calculadora, necesito tabla periódica y bastante información porque vamos a calcular cosas. Quedé en la página 35, ¿ok? Nos vemos el jueves de 7 a 8, primero Dios. Yo, ¿para qué lo voy a agregarlo? Ok, entonces nos vemos el jueves para iniciar aquí en la página 35, que sería el tema número 4, ¿sí? Que es el tema 4, donde vamos a ver tipo de reacciones químicas y todo lo demás, pero no lo voy a iniciar porque entonces voy a quedar por menos de la mitad. Así que yo creo que iniciamos entonces el jueves con esto, ¿sí? Buscando si es un cambio, qué tipo de cambio es y todo lo demás, que tiene que ver con sustancias puras. Bien, chicos, dejo de compartir pantalla y